En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. El show en clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá en Pasión por el Rayo Radio. Franja roja en el corazón cada semana. Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio, bienvenidos a Enclave de Franja, al número 26 de esta temporada 9 de nuestro programa resumen de la actualidad del Rayo Vallecano, de la actualidad del equipo de Vallecas que hizo historia el jueves, que lo pasó mal ayer y aquí estamos para cumplir el programa 350 desde que empezamos hace ya unos cuantos añitos. Martes 17 de marzo 2026, 9 de la noche, después de la jornada de ayer en la que no tuvimos programa porque jugaba el Rayo, aquí estamos otra vez, estos locos de esta radio. Te contamos la verdad. Gracias por estar ahí. Aquí no hay lugar para el rumor, solo orgullo y lealtad. La ficción. Recordaremos esa cita histórica con los octavos de final con el partido de ida que vivimos desde Turquía, desde Samsun vía Estambul. Otros tuvieron que hacer viaje más largo también porque había gente que había hecho hasta 2 conexiones para llegar hasta Samsun. Una auténtica locura para vivir algo histórico, algo impresionante. Ese 1-3 del Rayo ante el Samsunspor que nos tiene que llevar al jueves. Este jueves, dentro de 2 días, el Rayo se juega el pase a cuartos. Casi nada. Y sin descuidar la liga, porque ayer el equipo de Vallecas se enfrentaba al Levante en un partido importantísimo por mantener la categoría, por mantener la primera división, un partido en el que pasamos de las luces y del brillo, del esplendor de la Conference, de ese partidazo que hizo el Rayo, a lo que sucedió ayer. Mal, muy mal partido del equipo de Vallecas, que al final sumó un punto inmerecido, pero un punto que vale oro. Y lo de inmerecido, entre comillas, también. Ahora lo vamos a explicar todo a lo largo del programa, pero tal como se produjo el gol, sobre todo lo que pasó en la primera parte, bueno, pues nada, reparto de puntos, 1-1 y a pensar ya en lo siguiente. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, es un placer estar con todos vosotros y con todas vosotras esta noche de martes. Empezamos. El Rayo ganó a domicilio al Samsunspor en el partido de ida de los octavos de final de la Conference en un encuentro muy serio por el equipo vallecano que finalizó con ventaja franjirroja de 1-3 para el partido de vuelta. El jueves se disputa en el estadio de Vallecas a las 9 de la noche el partido de vuelta con esa ventaja que digo de 2 goles. Y en cuartos, si el Rayo pasa, el cruce más probable es que sea con el AEK de Atenas, que ganó 0-4 en la ida en su eliminatoria ante el Celje. Y como decía en la presentación, ayer el equipo ofreció su peor versión y estuvo a punto de perder ante el Levante en casa. Se salvó in extremis con un gol de Pate Sis que suponía el 1-1 final y que enfadó mucho a los del Levante. Con razón, yo creo.
Ilias se lesionó ante el equipo levantino y se perderá el partido ante el Samsunspor y probablemente también el del Barcelona. Y otro que se perderá el partido ante el Barça será Mendy, que fue expulsado, que como digo se perderá el partido ante el conjunto catalán, ante el líder de la primera división y que además seguirá apercibido de sanción por acumulación de tarjetas. Vaya nochecita para Mendy. Ante el Levante tuvimos la peor entrada de la temporada con 10.975 espectadores. Y en el resto de partidos del fin de semana, todos empate. El femenino logró un inesperado punto ante el líder, el filial empató en un partido sin historia en casa y el juvenil también sumó un punto en su visita al Burgos. Y así arrancamos el programa de esta noche, así arrancamos este enclave de franja que empezamos aquí. Hola, soy Roberto Trasorras, exjugador del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Un saludo. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio te acercamos a los protagonistas del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio buscamos tu complicidad. En Pasión por el Rayo Radio estamos a tu lado. Pasión por el Rayo Radio. Compartimos el Rayo contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Bueno, pues el jueves el Rayo que hizo historia al conseguir una gran victoria en el partido de ida de los octavos de final de la Conference ante el Samsunspor turco, al que derrotó por 1-3. Los de Íñigo Pérez hicieron un gran partido, maniataron a su rival, le asfixiaron en la salida de balón y con un excepcional Alemão al mando, comandando al equipo, poco a poco fue imponiendo su ley. El delantero centro Alemão lograba el 0-1, empató Marius para los turcos, el máximo goleador de la Conference, y Álvaro ponía el 1-2 antes del descanso, llevando al equipo vallecano en ventaja después de una gran primera parte. Y en la segunda mitad, de nuevo Alemão, tras una acción individual espectacular, consiguió el definitivo 1-3. La explosión de la grada de Vallecas y la vida pirata espectacular que también sonaron aquí en esta emisora, en Pasión por el Rayo Radio. Bueno, pues vivimos todo el partido desde los instantes previos, todo el desarrollo del encuentro y esa vida pirata desde allí, desde Samsun, desde Turquía, con un sonido espectacular y que vamos a recordar ahora, claro que sí. Lo vamos a revivir en un pequeño extracto de lo que fue aquella retransmisión que hacía historia también en esta casa, en Pasión por el Rayo Radio, que disfrutamos de lo lindo desde la salida de aquí de Madrid, desde la llegada a Estambul, desde el siguiente vuelo hasta Samsun, la estancia en aquella ciudad del norte de Turquía en la que realmente, bueno, pues nos sentimos muy bien acogidos, muy bien recibidos por la gente, por los aficionados locales y por los habitantes de Samsun. La verdad es que ningún pero, todo lo contrario, todo amabilidad, todo facilidades. Y después en el estadio el espectáculo del fútbol ya lo puso el Rayo, la victoria se la llevó el Rayo y nosotros lo disfrutamos, como digo, desde el primer hasta el último minuto. Y la radio sonaba así.
buenas noches, bienvenidos al fútbol, bienvenidos a la Conference, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio. Saludamos desde Samsun, desde Turquía, desde donde os vamos a contar este partido que va a enfrentar al Samsunspor y al Rayo Vallecano a partir de las 9 menos cuarto de la noche. Hora turca, 7 menos cuarto, hora española. Madre mía, vamos a escuchar esto un poquito, ¿os parece? Del Rayo de nuevo, Isi poniéndolo para la llegada por la izquierda. Atención, ese balón para Isi, el remate. Gol, 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 gol. Alemão marca el primero para el Rayo. El balón de Isi y el remate en boca de gol para Alemão para hacer el primero, para poner en ventaja al Rayo. Se adelanta el equipo de Vallecas. Samsunspor 0, marcó Alemão. Rayo Vallecano 1. Ahí Ilias no va a llegar, pero sí lo va a hacer Alemão. El círculo central metido en la cabeza Alemão, la baja también. Bien Alemão, guardándose ese balón. Ahora Isi, la pone para Álvaro. Álvaro dentro del área, Álvaro, gol, 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 gol. Gol de Álvaro García para hacer el segundo. El despeje arriba, ese balón que lo bajó Alemão, la continuación de Isi, vio desmarcado a Álvaro, la velocidad de Álvaro para meterse dentro del área, para superar a su par y meter la cruzada al palo largo. Marcó el Rayo, minuto 39, camino del 40 de juego de la primera parte. Samsunspor 1, marcó Álvaro, Rayo Vallecano 2. En esa presión en la que se fue casi el solo, bien ahora Óscar Valentín para recuperar ese balón. Vamos a ver Óscar Valentín jugando para Alemão, Alemão que se gira, va por el centro, Alemão en la revuelta, la atención, el remate, gol, 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 gol. La ruleta que acaba de hacer Alemão para conseguir el tercero. Gol de Alemão. Espectacular la ruleta de Alemão. Dejó completamente tumbada la defensa del conjunto del Samsunspor y el remate con pierna derecha inapelable para conseguir el tercero de la noche. Si no lo veo, no lo creo. 78 de juego en Samsun, en Turquía. Samsunspor 1, Rayo Vallecano 3. Habíamos dicho que Alemão era el hombre elegido para nuestra imagen de presentación de partido. ¡Qué golazo acaba de hacer para poner el 1-3! Samsun 1, Samsunspor 1, Rayo Vallecano 3. Bueno, ahí está. Sube, sube Rubén, sube.
espectáculo de la grada de Vallecas, el espectáculo de la afición del Rayo Vallecano, que ha venido hasta Samsun, que ha venido hasta Turquía para disfrutar de este partido, para disfrutar de esta victoria. El Rayo que se va con el 1-3, que se va con la eliminatoria de cara para lo que suceda la semana que viene, que también viviremos en directo en Pasión por el Rayo Radio, los jugadores que se van para adentro y nosotros que recogemos todo. Gracias, Rubén, maravilloso trabajo una vez más, y vamos a la zona de prensa ahora, a las ruedas de prensa y a escuchar a los protagonistas. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, un placer haber estado aquí para contaros esta histórica victoria del Rayo en Samsun. Samsun Sport 1, Rayo Vallecano 3. Muy buenas noches. Bueno, pues piel de gallina en aquel momento en el estadio 19 de mayo de Samsun, piel de gallina ahora recordando y escuchando ese momento a 4.500 kilómetros de distancia, transmitiendo lo que allí estaba pasando, transmitiendo lo que estaban viviendo esos más de 200 aficionados del Rayo Vallecano que se fueron hasta allí para animar al equipo, para llevar al equipo en volandas, y que disfrutaron de un partidazo, como digo, con un Alemão que estuvo excelso, estuvo espectacular. Menudo partidazo de Alemão, en la presión, en el trabajo, en guardar balones, después en el remate, consiguiendo 2 goles, el golazo, el segundo gol, si no habéis tenido la oportunidad de verlo, es una auténtica maravilla. Ese 1-3 para sentenciar el partido, y veremos qué sucede en la eliminatoria, porque el jueves a las 9 de la noche empieza en el estadio de Vallecas la resolución definitiva, el partido de vuelta de esos octavos de final de la Conference, que vamos a vivir en directo también aquí, como hemos hecho durante toda esta el fase de la Conference, toda esta la liga, el partido, o la fase, digamos, de grupos, y después estas eliminatorias que han comenzado con el partido de octavos, porque el equipo se clasificó directamente para octavos saltándose los 16avos, y de momento con esa ventaja de 1-3 ante el Samsun Sport, y seguramente en el cruce de cuartos con el AEK, si no sufre una debacle que nadie espera después de ese 0-4 con el que se vinieron de su partido de ida. 1-3 para el Rayo, 0-4 para el AEK, y ese sería el cruce de cuartos de final. En principio el primer partido en tierras vallecanas, y la resolución será en Grecia. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo se desarrollan esos 2 partidos de vuelta. Lo más inmediato es, como digo, el partido del próximo jueves a las 9 de la noche en el estadio de Vallecas. Pero ahí no quedaba todo, porque ya una vez conseguida esa gran victoria, ese gran partido del Rayo, tocaba volver otra vez a la competición doméstica, tocaba volver otra vez a la Liga, y ayer ante el Levante el Rayo ofreció su peor versión, una malísima primera parte en la que los de Íñigo no encontraron su fútbol, y en la que el Levante mostró las carencias de este equipo cuando no está enchufado, cuando no cree en lo que hace, cuando no está a gusto sobre el terreno de juego. La primera parte fue de lo peor de la temporada ante un Levante que conseguía adelantarse en el marcador. En la segunda mitad, marcada por la expulsión de Mendy, el equipo vallecano llevó el encuentro a la locura absoluta, intentando pescar en sus alocadas llegadas sin encontrar el camino del gol, hasta que el Levante decidió, incomprensiblemente, o más bien empujado también por el trabajo del Rayo, por esa intensidad, por ese querer ir arriba. Bueno, pues el Levante se metió más atrás, y el Rayo, pues a base de coraje, de corazón, de meter balones al área, de intentarlo, de rematar, de llegar, terminaría encontrando el gol del empate en el descuento. Pate Sis, en una jugada en la que se ayudó de la mano para acomodarse el balón. La acción es clara, hizo el 1-1. Yo la verdad es que no entiendo por qué no entró el VAR en esta ocasión, pero el gol se dio como válido y el empate fue el resultado definitivo. Para mí ese gol debería haber sido anulado, igual que nos hemos quejado a lo largo de la temporada de los malos arbitrajes que ha recibido el equipo de Vallecas. En esta ocasión hay que decir que, aunque Íñigo no hable ni para lo malo ni para lo bueno, pues en esta ocasión el Rayo salió beneficiado. Otra cosa es
la cantidad de faltas que hizo el Levante, la cantidad de tiempo que perdió, que el árbitro en una de las acciones en las que el portero Ryan estaba tendido sobre el terreno de juego, entraron las asistencias, estaba hablando con Isi, le estaba diciendo todo el rato que no se preocupara, que iba a añadir el tiempo necesario. Bueno, pues con todo el carrusel de cambios y con todas las pérdidas de tiempo y sobre todo con todo ese tiempo que estuvo el portero siendo atendido, el árbitro decidió dar tan solo 4 minutos de añadido. Increíble. 4 minutos, que solo con los cambios y poquito más ya era suficiente, pero con la atención a Ryan y todo lo que fue sucediendo durante la segunda parte deberían haber sido bastante más, y es algo que vivimos a lo largo de la temporada en determinados campos, en determinados partidos en los que se le quedan cortos los minutos a los colegiados y también a los equipos locales. Creo que sabéis un poquito por dónde va la cosa. El caso es que en ese descuento, el Rayo, en la última acción, en un centro desde la izquierda de Álvaro, que no sé si llega a rozar levemente Leyen, pero ahí al segundo palo apareció Patesis, que había entrado en el minuto 75 para conseguir el empate a 1, para rescatar un punto para el Rayo y sobre todo para restarle 2 puntitos al Levante, que ya acariciaba la victoria, que ya quería acercarse un poquito más a la salvación y que recibió ese jarro de agua fría, como digo, en el minuto 94. Después del encuentro, como siempre, los protagonistas que fueron pasando por la sala de prensa y por zona mixta. El primero que vamos a escuchar es al entrenador del Levante, a Luis Castro, que decía esto. Estábamos mejores 11 contra 11. Estábamos bien en el partido, tanto la primera mitad como el principio de la segunda. Estábamos muy bien, tanto que la Roja es una presión muy, muy, muy buena. Estábamos presionando bien, ellos no tenían balón. Teníamos varias situaciones Tenemos Espite, ha tenido una de pie, de primera, después del gol, después una otra que han rechazado y tenemos un segundo balón. Estábamos bien en el partido y después cuando haya la expulsión y piensas que vamos a estar mejores porque estás uno más, tienes que tener maturidad porque estábamos teniendo el balón, estábamos bien con el balón, 11 contra 11 y 11 contra 10 ha estado peor con el balón y peor defendiendo también. Tenemos que mirar lo que ha pasado. Se toca con la mano, no es gol, porque el jugador que hace el gol no puede tocar el balón con la mano. La regla es que el jugador que hace el gol no puede tocar el balón con la mano. Pero yo no voy a hablar de lo que pienso de lo que pasa del arbitraje, es mejor que yo no hable. Tenemos que mirar lo que habíamos hecho mal ahí, porque 11 contra 10 es más fácil de presionar normalmente y también de tener el balón. Entonces tenemos que mirar a nosotros lo que podemos cambiar. Yo pienso que también tienes que tener maturidad, un poco de maturidad ahí en esos momentos, pero tenemos que mirar el partido con calma, con cabeza fría, para mirar lo que hemos hecho de mal. Pues en la segunda parte el equipo de Vallecas, que se puso en modo loco, en irse al ataque, en buscar de cualquier manera el empate, sobre todo teniendo en cuenta que estaba jugando con un hombre menos, como bien decía Luis Castro. En ese momento el Levante empezó a jugar peor, el Rayo sin jugar bien, pero sí le metió una velocidad más a su fútbol, sí, con los cambios, con la entrada de Álvaro, con la entrada de Isi, con esas modificaciones, sobre todo con Ilias, que partidazo también, y cómo le mete esa chispa. Lo había hecho en Turquía también ayer, hasta que le hicieron una falta, un placaje también en el tiempo de descuento, y con tan mala suerte que se le quedó el pie enganchado atrás, el tobillo sufrió un fuerte golpe que, como decimos, le va a impedir jugar el partido de vuelta, porque hoy estaba cojeando en el entrenamiento, y luego nos lo contará Nacho Herrero, que ha estado esta mañana por allí viendo el entrenamiento del equipo de Vallecas. Y con esos cambios, con esa intensidad nueva, con el querer, con el apoyo de la grada de Vallecas, que también estuvo impresionante para llevar al equipo con uno menos, como digo, a buscar el empate, pues al final lo consiguió en la última acción, con esa mano con la que Patesis ayudó para controlar el balón, y que el colegiado no lo vio, y que en el VAR decidieron no actuar, y que por tanto el marcador terminó con ese empate a 1.
Vamos a escuchar ahora a Íñigo Pérez, que, como digo, si no habla cuando le perjudican, tampoco iba a hablar ayer. No habla de los árbitros, está claro, y además llegó a decir incluso que agradecería que no se le preguntase más por las jugadas polémicas de los partidos, porque no va a responder. No, ya sabemos todos que no va a decir absolutamente nada. Entiendo que los compañeros de la prensa visitante, en este caso, o de la prensa local, cuando el Rayo juega fuera, pues a lo mejor no están tan habituados a esto y terminan preguntándole a Íñigo. Nosotros ya sabemos que no vamos a perder un turno de pregunta en una rueda de prensa, ni en previa ni en un postpartido, preguntando por las acciones polémicas, sobre las decisiones arbitrales, porque Íñigo no va a contestar. Esto es lo que decía el técnico del Rayo ayer después del empate ante el Levante. No estaba nada contento, y a pesar del empate y del resultado y de ese punto, decía que le daba un poco igual, que quería ver qué es lo que había pasado, por qué el equipo había estado tan mal, sobre todo en la primera parte, y después puso en valor esa intensidad, esas ganas, ese querer ir arriba, ese jugar al límite, en el que al final consiguió el empate. Este es Íñigo. No porque al final hayamos conseguido un empate, sino porque nosotros somos carne de procesos, proceso individual de mejora de cada jugador, proceso de mejora colectivo, proceso, y así llegará el resultado. Pero si solo nos ceñimos en, como decía el otro día, estamos a 5, estamos a 6, estamos a 8, a ver si pasamos, a ver si... No nos va a dar. Entonces, la primera parte es decepcionante, la segunda... sé de la capacidad de los jugadores, pero debemos hacer hoy una reflexión importante, y yo el primero. Bueno, las conversaciones del vestuario las mantengo siempre en privadas, pero mi sensación no es de felicidad por encontrar el gol, lo digo sinceramente. Estaría igual si hubiésemos perdido, porque encuentro una problemática a atajar, que es la primera parte, que sí, luego cuando todo el mundo dice en casa, no, sí, pero empate, ya, pero no nos va a servir si nosotros solo nos quedamos en que al final Patecís ha hecho un gol. Debemos ir a la primera parte, entender por qué ha sucedido. Hay diferentes señales que pasan durante la semana que pueden servirnos de aprendizaje para que no se repita. Y el mensaje es este: en el momento en el que pierdes la humildad, en el momento en el que te crees mejor de lo que eres, suceden este tipo de cosas, sin desmerecer la primera parte del Levante, que a nivel futbolístico me ha gustado mucho. Bueno, sobre las polémicas arbitrales sabéis que no opino, y bueno, os agradecería, si es posible, que no me preguntarais más sobre esto para no reiterar esta respuesta. Y después, si alguno de los jugadores que ha estado hoy en el terreno de juego, que está en el banquillo, que pertenece al grupo, ha estado pensando más en el jueves que hoy, tenemos un verdadero problema, porque no entendemos que nosotros vivimos del presente, vivimos de centrarnos en hoy. La liga está como está, no tenemos el potencial suficiente como para poder obviar partidos. No creo que haya habido alguien con esa dinámica mental. Creo que nos ha faltado humildad, lo digo sinceramente. Nos ha faltado entender la competición como hay que entenderla, como veníamos entendiéndola, y quizá la victoria del otro día en Turquía, todos los halagos, todo lo que se habla alrededor del equipo, lo maravilloso que está siendo esta racha victoriosa, entonces es la que produce cierta neblina mental que a la vista está que cualquier equipo nos pasa por encima, como ha sido la primera parte. Sí, nosotros entrenamos de un modo que exagera absolutamente todas las acciones que se dan en el fútbol, las exageramos, de modo que cuando lleguen al partido mi idea es que sean capaces de solventarlas, porque han entrenado una exageración, y la realidad es más sencilla, entre comillas, sabiendo que es imposible replicar un partido. Muchas veces entrenamos en inferioridad. No es la primera vez que ganamos o empatamos cuando jugamos con un hombre menos, y sobre todo tiene que ver con la esencia del grupo. Lo he dicho antes, tenemos antecedentes suficientes en los que de manera extradeportiva o deportivamente hemos estado en una racha en la que todo se cae, todo parece no tener solución, y entonces donde el grupo ensalza sus virtudes, aparece, se expone y soluciona. No te voy a decir que sabía lo que iba a suceder, pero tenía tranquilidad que con 10 íbamos a hacer lo que ha sucedido, porque se entrenan así, porque son capaces de solventar situaciones prácticamente ya sin solución, y
realmente hemos empatado, es un punto que a la larga lo saborearé, pero a día de hoy a mí no me deja satisfecho, no me cambia nada como si hubiésemos perdido. Sí, como después del partido he hablado con los jugadores en el vestuario y él no estaba, ha sido una pequeña transmisión de lo que había sucedido, lo que había comunicado al resto de jugadores, se la he transmitido a él, que me he encontrado con él. Esa, lo acabo de decir, es la esencia de este grupo, funcionar en situaciones caóticas, funcionar cuando todo parece que se derrumba alrededor, cuando suceden este tipo de cuestiones, es cuando este grupo de repente aparece y todavía te da más de lo que sigue ofreciendo de lunes a sábado. Entonces, tenemos que mirarnos el por qué sucede cuando vienes de una dinámica tan positiva, cuando en Liga has estado hace poco mal a nivel clasificatorio y de repente te repones, consigues ciertos puntos, vienes de hacer un buen partido en Turquía, sabiendo que tienes el jueves una ilusión compartida con la afición. No entiendo cómo eso no ha provocado un impulso mayor, una sensación de pasión desmedida, una mentalidad de hay que hacer para que luego el jueves veremos qué sucede. Lo hablamos ayer porque yo huelo y les conozco demasiado y ha sucedido. Entonces es urgente que todo el mundo hoy reflexione de manera crítica y cruda, yo el primero, y los jugadores también. Vamos hacia el jueves y si no vamos, como decía antes, el proceso y nos centramos en puntos, resultados, victoria, mantener, no nos va a dar. Bueno, pues contundente y claro, ¿no? Íñigo, hablando de falta de humildad, de los halagos tras el partido de la Conference que no le habían sentado bien al equipo, que él, como yo, que también lo creo, no pensaba que los jugadores estuvieran pensando más en el partido del jueves porque había muchas rotaciones, porque había muchos jugadores que no habían jugado el jueves y seguramente no van a jugar dentro de un par de días, con lo cual tampoco creo que fuese esa la cuestión, pero el equipo estuvo mal, el equipo no estuvo enganchado desde el primer minuto. Es verdad que el campo sigue sin estar bien, que se escurrían los futbolistas, que se ve que ya no se le pregunta a Íñigo, pero el campo no está en las mejores condiciones para hacer el juego que le gusta al equipo, y que se abusó mucho de los golpeos arriba y no eran estas ocasiones en las que se buscaban los desplazamientos largos para aprovechar la velocidad de los extremos, eran golpeos muchas veces sin sentido, muchas veces por quitarte el balón de encima. El equipo no estuvo bien. Hablaba Íñigo de esa conversación que había tenido al final del partido con Pate Sis, porque Pate se había quedado con las televisiones y por tanto no había estado dentro del vestuario, y después se encontró con él y a pregunta de uno de nuestros compañeros pues lo explicó, que había estado pues contándole lo que se había dicho dentro del vestuario, que él ya se lo olía, que él ya se temía que pudiera pasar algo parecido a lo que ocurrió ante el Levante y que no le dejaba satisfecho del todo, a pesar del gol de Pate Sis, que evidentemente a todos alegra y no es lo mismo terminar perdiendo que terminar empatando, pero el desarrollo del partido, el desarrollo de los 90 y tantos minutos, pues fue lo que dejó al técnico vallecano con esa sensación de decir, con esto no nos vale para salvar la categoría cuanto antes, y con esto no nos vale, ojo, ni siquiera para jugar el jueves contra el Samsunspor. Si el equipo está así de mal contra los turcos el jueves, lo vamos a pasar muy, pero que muy mal. Yo creo que la imagen va a ser diferente porque ya lo vimos en Turquía y creo que lo de ayer no se va a volver a repetir, pero es un aviso a navegantes. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy pendiente, no confiarse con el 1-3, porque el Samsunspor es muy buen equipo y el partidazo que hizo el Rayo no lo puedes tirar en una primera parte como la de ayer ante el Levante. Después de escuchar a los técnicos, vamos con el Pacha Espino para cerrar los protagonistas del partido de ayer. Bueno, partido difícil, ellos se jugaban mucho, obviamente que nosotros también, pero bueno, después de cómo se dio el partido creo que conseguimos un gran punto. Sí, es importante, buena racha y un punto también para sumar, que creo que se acerca al objetivo un poquito más, y ojalá que sigamos sumando y podamos hacernos fuertes de acá de lo que queda. Sí, hay una ilusión hermosa, creo que el jueves va a ser una fiesta y tenemos que hacer valer la victoria del otro día y no relajarnos. Pasión por el Rayo Radio, pasión por el Rayo.
en Pasión por el Rayo Radio. Columna de opinión en Enclave de Franja. De nuevo el presidente del Rayo Vallecano vuelve a penalizar a los que cantan La vida pirata y gritan presa vete ya, es decir, a ti y a todos vosotros. De nuevo el presidente del Rayo Vallecano hace pasar por caja a todos sus abonados para que paguen otros 25 euros adicionales a los 60 que ya os cobró por los 3 partidos anteriores. De nuevo, el presidente del Rayo Vallecano maltrata a su propia afición, a esa que se desplazó en número de 2.500 a Bratislava y alrededor de 200 o 300 a Suecia, a Polonia, a Turquía. Ni un guiño, ni un gesto, ni una concesión. Y conociéndole, luego dirá que no entiende por qué se queja la gente. Venga, se lo voy a explicar yo, que si no me escucha o no me lee, seguro que alguien se lo va a contar. La gente se queja del desastre que es este Rayo Vallecano a todos los niveles. La gente se queja de cómo tienes las instalaciones. La gente se queja de que censures a medios de comunicación a capricho. Curiosamente, los medios que no te ríen o no te reímos las gracias ni aplaudimos tus ideas, sean las que sean. La gente se queja de los precios de los abonos y las escandalosas subidas y que después, además, les sigas cobrando. Subes los precios con la excusa de Europa y luego cobras Europa, es decir, doble subida. La gente se queja de tu cansino soniquete de llevarte al Rayo lejos de su enclave actual. La gente está harta de tus amenazas y de tus advertencias en este sentido. La gente se queja de que tu gestión les obliga a ir a Butarque en medio de la temporada y de que se suspenda un partido unas horas antes de su inicio. La gente se queja de ti y de tu lona de luto eterno y de los mensajes tendenciosos del 8M y de que convirtieras el año del centenario en un año cualquiera, sin himno, sin celebraciones, sin camisetas conmemorativas, ni del centenario ni de la histórica clasificación para la Conference, y de que tengas el estadio de Vallecas como un solar y de que dejaras en la ruina más absoluta los campitos Manuel Peñalba junto al estadio, por ejemplo. La gente se conformaría con que tuvieras un mínimo de empatía, que entendieras el lugar en el que estás, que te empaparas algo de los valores del rayismo, que cuidases lo que nos pertenece a todos y que respetaras a la gente que ama al Rayo. No creo que sea demasiado pedir, aunque pedirle esto a alguien como él, como el presidente del Rayo, es como darse cabezazos contra una pared, porque no quiere ni le interesa que las cosas vayan bien y como deberían ir. Y esa es mi opinión. Prefiere el fango, el ruido, el victimismo y el desprecio total y absoluto hacia la historia del Rayo y hacia todo lo que suene a barrio, a gente, a humildad y a amor por unos colores. La historia le pondrá en su sitio como pone a cada uno de nosotros, pero de momento todos pagamos este peaje de una manera o de otra. Hola, soy Natalia Pablos, exjugadora del Rayo Vallecano femenino y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En nuestra app puedes visitar la web Pasión por el Rayo. Puedes estar al tanto de las estadísticas de tu jugador favorito o escuchar Pasión por el Rayo Radio. Descárgatela, es gratis. Pasión por el Rayo app para Android, la mejor elección para vivir a fondo tu pasión por el Rayo. Pasión por el Rayo app, hazte con ella. Estás escuchando Pasión por el Rayo, Pasión por el Rayo, por el Rayo Radio. En clave de franja, en Pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda y Nacho Herrero. Don Nacho Herrero, muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Hola Miguel Ángel, buenas noches. ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, esperando a ver si nos juntamos, a ver qué nos has traído de Turquía, además de la victoria. Una victoria muy bonita. Eso ya lo he dicho, además de eso, porque hay que traer algún regalito de por allí, del Gran Bazar. Claro, y experiencias y muchas cosas que hemos traído de recuerdos y todo eso. Sí, recuerdos físicos. Muchos recuerdos. Vaya partidazo, vaya victoria, vaya retransmisión histórica también en esta casa, vaya todo, ¿eh? Y vaya envidia que me diste. Bien, ¿no? Todo bien. Sí, estupendo, fenomenal. Uno de esos días que, bueno, pues que uno va a recordar toda la vida. Partidazo del equipo, muy serio en todo y con un alemán, bueno, es que se salió el tío. Vaya partidazo que se hizo, más allá de los goles, sobre todo el segundo gol, que es que, bueno, lo que se me ocurría decir en ese momento creo que no se podía comentar en directo en una retransmisión de radio, pero fue increíble, ¿eh? Sí, fueron esos, no sé si decir, esos momentitos de calidad inesperados que uno no espera ver cuando es aficionado del Rayo Vallecano, porque aquí, bueno, pues ya sabemos que somos los obreros del fútbol, pero claro, pues cuando un jugador pues destapa el tarro de las esencias, pues a disfrutarlo una y otra vez, y ese gol pues ya va a quedar pues como aquel de Mitchell al Girondins de Burdeos de falta que la clava, como aquel gol de Bolo medio cayéndose al Girondins. Bueno, pues van a quedar pues eso para la historia del rayismo, y la verdad es que línea por línea y nombre por nombre no puedes decir un solo futbolista que no estuviera, ya no digo a un 100% de su nivel, sino incluso a un 200%, porque fue probablemente el mejor partido de todo el equipo a lo largo de esta temporada. Yo así lo creo. En un ambiente hostil, en un ambiente de esos que decía Íñigo, que es de los que a uno le gusta mucho poder vivir y aunque sea en contra, disfrutar, ambientes de fútbol de verdad. Bueno, creo que daba el sonido de Pasión por el Rayo Radio era más que evidente, ¿no? De lo que estábamos viviendo allí. Sí, y menos mal que estaba el estadio a medio llenar. No estaba lleno, ¿no? Porque si llega a estar lleno, aquello sí que se hubiera convertido en aquello que nos han dicho muchas veces de los infiernos de las aficiones turcas, que bueno, pues, cruzo los dedos, si dentro de 3 o 4 días hacemos lo que tenemos que hacer y todo marcha según lo normal, pues creo que en Grecia, en Atenas, vamos a encontrar algo parecido. Y bueno, pues desafortunadamente pues nos perdimos, aunque tuviéramos algún momento de esos de ruido, de gente gritando, silbando, nos perdimos por el hecho de que la afición del Samsunspor pues no está muy de acuerdo con la actual gestión, con la actual directiva. Creo que tú además lo pudiste ver, el estadio está muy lejos de la ciudad, aunque es un estadio tremendo con unas instalaciones preciosas, pero está en un polígono industrial, y eso pues hace que mucha gente pues no termine de encontrar las comodidades que tendría si el propio estadio pues estuviera en la misma ciudad. Sí, 2/3 de entrada aproximadamente, que no estaba mal, pero que evidentemente, y lo decía yo, ¿no? Que hubiera sido increíble si eso está lleno, si está a tope con toda la gente ahí apretando. Y bueno, pues el equipo que no se resintió para nada, que hizo ese partidazo, que se llevó la victoria, que lo celebró con los nuestros, que allí estaban, como siempre, otros 200 y algo que estaban en esa grada, en esa esquina, a los que se escuchó sobre todo en la segunda parte, cuando ya bajó el ambiente local, evidentemente, y esa vida pirata que hemos recordado aquí en esta noche también, piel de gallina. Piel de gallina, y no sé si me queda ahí un poco de reconcome de que el hecho de que solo, entre comillas, se pudieran desplazar 200 personas, sabiendo la importancia que tiene el hecho de que el equipo sienta que está arropado en los peores momentos, como por ejemplo, imagino que comentaremos dentro de un rato esa derrota que estábamos sufriendo contra el Levante con 10 jugadores, cómo aprieta la grada del rayismo, que solo, entre comillas, hubiera 200 personas de las aproximadamente 1.700 que podían haber estado, pues también me deja no solo la alegría, la satisfacción de ver a gente feliz, de ver a gente cantando,
de ver a gente, haciendo como que estuvieran en el propio barrio de Vallecas y que seguramente muchos aficionados turcos se queden con la idea de que somos una afición animosa y que celebra con respeto el fútbol. Pues sí que me queda con esa espinita clavada de, no por mí, sino por incluso muchísimos más rayistas que por el tema precios, sí, desplazamiento, etcétera, etcétera, pues no encontraron las facilidades que yo entiendo, y creo que hay muchos ejemplos de ello, se prestan en otros equipos. Hombre, en otros clubes. Y con un presupuesto como el del Rayo Vallecano, que ya lo hemos comentado muchas veces aquí, que lo hemos dicho, por activa y por pasiva, y que en un momento como este se cobrase, creo que eran 900 euros el viaje con el equipo. Bueno, no digo que te lo regalen, evidentemente hay que pagar, pero ostras, si llenas ese avión, si facilitas a la gente que pueda ir, que pueda estar, aparte de los que ya estuvieron allí, que se busquen mucho más gente la vida, ¿no? Para ir, había quien había hecho un viaje vía Düsseldorf, Estambul, Samsun, y vuelta otra vez a Estambul y a Düsseldorf y después para Madrid. O sea, es que al final puedes hacer tantas cosas y no haces absolutamente nada que da pena, sí. Ole, chapó por los 200 locos que se hicieron ese pedazo de viaje y que lo van a recordar para siempre, claro. Para siempre. Y bueno, no en este sentido tampoco quiero solo responsabilizar al club. Obviamente su proporción de culpa tienen. También la situación de Oriente Medio, pues seguramente retrajo a mucha gente de realizar el viaje, aunque bueno, pues después, como me imagino que has contado y que vas a seguir contando durante años y años, pues la gente allí fue cariñosa, amable, cálida, todo lo que en muchas otras ciudades, ejemplo reciente hemos tenido en la Conference League de cómo te reciben en una ciudad de manera totalmente antagónica, con incidentes, con problemas para poder llevar los colores de tu equipo. Pues aquí, al final, todo lo contrario, desde que incluso el avión o cualquier aficionado que llegó por sus medios pusieron el pie en Turquía, todo fueron facilidades y bueno, vamos a dejarnos a un lado lo malo, que nos hubiera gustado que allí hubieran, pues como en Bratislava, una marea franjirroja de 1000 personas, que se hubiera escuchado aún más esa vida pirata, pero sí que es cierto, bueno, pues que nos queda con esa espinita grabada. Sí, y bueno, pues contarle a todos los oyentes de Pasión por el Rayo Radio que si alguno no pudo escuchar la retransmisión, que ya lo dijimos, y en el programa de hoy también lo he comentado, el trato espectacular, lo que quiere decir que a la gente que venga del Samsun Sport creo que hay que pagarles lógicamente con la misma moneda. Fueron pues súper cordiales, ayudándote absolutamente en todo, a pesar de las dificultades del idioma, porque sobre todo en Samsun pues es más difícil. Había mucha gente que no hablaba inglés y que aún así pues intentaban buscar las maneras de ayudarte absolutamente con todo, y así da gusto. Lo que tú dices, ir a un estadio, que puedas ir con tus banderas, con tus pancartas. Tuvieron problemas los aficionados del Rayo para introducir la calavera por una cuestión técnica, entre comillas, porque sí que lo habían pedido a UEFA, estaba aceptado, pero al final no la pudieron introducir. El resto del tifo sí, y no hubo ningún incidente, ningún problema. Al contrario, las dos aficiones juntas en la previa alrededor del estadio, desde que llegaron los autocares que se habían hecho como lanzadera desde el centro de Samsun. Increíble, es espectacular, la verdad que sí, así da gusto. Sí, la verdad es que todo, o sea, ya incluso el propio gesto ese que dices de poner lanzaderas desde el centro de la ciudad al estadio, comentando, como hemos comentado, que es un estadio que no es muy, digamos, no muy accesible ni siquiera para acudir andando si te quieres dar un paseo, porque tampoco es que hiciera mal tiempo, pero es que es un estadio muy lejano y pues eso, todo facilidades, todo amabilidad. Y bueno, luego ya cuando imagino que llegarías al estadio, tal y como me has comentado, pues allí las instalaciones ya como que el que llega y ve los regalos de Papá Noel, ¿no?, debajo del árbol. Sí, bueno, es pues increíble. Lo que estamos acostumbrados a ver por ahí, bueno, pues allí también, un estadio en condiciones, con todo en condiciones, y en la zona de retransmisiones, pues todo ok, sin ninguna pega, sin ningún problema, para que pudiéramos hacer nuestro trabajo, el trato de la gente maravilloso, con lo cual, bueno, pues un
estadio, unas instalaciones y un equipo al que, bueno, pues le tengo que dar las gracias también por todas las facilidades que nos dieron para que pudiésemos llegar como llegamos a todo el mundo, porque Pasión por el Rayo Radio se escucha en cualquier parte, y que pudiéramos hacerlo, bueno, para contar ese 1-3 espectacular del Rayo. Claro, tú vas echando estos ingredientes a la batidora. La gente que es cariñosa, que es amable, que se esfuerza en que estés cómodo, que estés a gusto, que saben que estás, pues nada, aquí al lado, a 4.000 kilómetros de tu casa, te facilitan el trabajo, es una afición que no te busca las vueltas, oye, que ellos animan a los tuyos y protestan y se quejan como haríamos nosotros, y una vez terminado el partido, aquí no ha pasado absolutamente nada, volvemos a ser otra vez compañeros de grada. Pues eso, claro, lo metes a la batidora, le das al botón y te sale la pedazo de retransmisión que te sale, o en el caso de los futbolistas que se encuentran con un ramo de flores nada más llegar, con el cariño de toda la expedición del cuerpo técnico y de los jugadores, pues llegan a un estadio con ese césped, con esas instalaciones, y les sale también el partido que les sale. Pues sí. Y es que no se puede decir más, cuando las cosas, suelen funcionarse, y es que parece una tontería y perogrullo decirlo, pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, cuando tú sumas 2 y 2, pues te suelen dar 4 y suelen funcionar bien las cosas, pero claro, cuando ya empiezas a ponerle condicionantes, problemas y líos, pues suele ser distinto. Y como hemos comentado, hablando desde el principio, yo creo que el partido es uno de estos que hace mucho que ya no se hacen estas cosas, pero yo creo que muchos rayistas, si incluso como se hacía antiguamente con el periódico, te regalaran el DVD del partido, yo creo que sí, va a ser un objeto de coleccionista de muchos rayistas. Sin duda alguna, para el recuerdo de toda la vida, que ya lo tienes en la vivencia, pero y si no lo has podido vivir allí in situ, lo has visto por la televisión o lo has escuchado por Pasión por el Rayo Radio y te lo quieres guardar, la verdad que merece la pena por el partidazo que se hizo el equipo y por lo que supone ese partido de ida de los octavos de final, o ese 1-3, que ojo, la eliminatoria no está ganada, la eliminatoria está de cara, la eliminatoria está muy bien, pero el equipo, como haga lo que hizo ayer contra el Levante, ya te digo yo que sufrir es lo mínimo que nos va a pasar contra un Samsun Sport, que no es cualquier equipo, que juega bien, que tiene buenos futbolistas, que allí se vieron muy sorprendidos por el Rayo, pero como andemos con tonterías y la palabra que decía Íñigo ayer de la humildad no aparezca y no empecemos a correr y a pelear y a luchar desde el primer al último minuto con este equipo, lo vamos a pasar muy mal el jueves. Sí, yo creo que esa es uno de los pilares fundamentales del resultado de allí de la ida, en el que el equipo salió a morder. Lo comentabas tú en la retransmisión, desde los primeros minutos. Los primeros minutos del Rayo fueron fenomenales, fueron fantásticos, y de hecho, pues se tradujo prácticamente en el primer cuarto de hora con el primero de Alemão en una gran combinación, pero es que el Rayo ya había tenido la de Isi anteriormente, que después se le queda en las botas a Alemão y no termina de rematarla, y esa es la actitud con la que hay que salir al partido de vuelta, porque no hay nada ganado. Lo hemos visto, aunque sea con orden contrario en el factor campo, con el Sporting de Portugal, que le ha metido 4 goles al Bodo Glimt, que era un equipazo, que fíjate cómo le había eliminado al Inter o le ha ganado al Atlético de Madrid en su casa. Y lo hemos visto que el partido, por ejemplo, se puede complicar como se está complicando el que se está jugando ahora mismo, con un penalti y una expulsión, te quedas con uno menos, y como vimos ayer en el Levante, puedes pasarlo muy, muy mal. Si como tú dices, y como ha dicho Íñigo en la rueda de prensa, tú no estás activo, tú no estás metido en el partido, y sobre todo tú das por supuesto que con el 1-3 ya estás metido en la siguiente ronda, y ni mucho menos. Aquí hay que jugar todavía 90 minutos más, y ojalá que sean solo 90 minutos más, porque eso significará pues que el Rayo estará, ojalá, en la siguiente ronda, pero hay que salir con la máxima intensidad y bueno, pues también cada uno asumir su parte de culpa. Obviamente lo de ayer, mucha buena parte de la culpa la tienen los jugadores. Yo creo que también Íñigo tiene que tener y hacer su parte de autocrítica de ese partido contra el Levante, en el que rotó a 8 de los 11 futbolistas, porque creía que pues probablemente esos 8 le iban a dar un resultado tan bueno como el que vimos en Samsun o como el que hemos visto en los últimos partidos de Liga. Pero también hay que tener en cuenta que a los jugadores también hay que darle cierta continuidad, porque esos parones de jugar, de no jugar, pues les afectan, y bueno, pues ya lo hemos visto con
con un alemán en el que cuando ha tenido más minutos pues está empezando a aparecer. Bueno, intentó Íñigo lo que le había salido muy bien contra el Atlético de Madrid, contra el Oviedo, cuando había acumulación de partidos seguidos, hacer muchos cambios y el equipo no se había resentido. Lo de ayer de la primera parte fue increíble, o sea, yo de verdad que hacía tiempo que no salía tan tocado de primeros 45 minutos como el partido de ayer, con el condicionante del campo, que ya lo he comentado, que sigue estando mal, pero estaba mal para los dos. El Levante fue mejor, con que la presión ante un equipo como el Levante, que dices, bueno, cuando presionas al Barcelona se te van a escapar por todos los lados. No, es que al Levante, si tú le presionas, evidentemente no tiene la calidad de los grandes equipos de la liga, también la tienen, pero no tienen ese nivel. Tenías que haber robado muchísimos más balones y no se produjo así. Encima se ponen 1-0, te complican mucho el partido y al final, bueno, pues a la locura total en la segunda parte. Claro, al final ya era una desbandada de decir, bueno, si me meten el segundo y el tercero, pues consecuencia lógica, y no estuvo el Levante nada lejos de ese escenario, porque si no es por batalla, pues muy probablemente hubiera sucedido en la segunda mitad. Pero es que en la primera mitad, yo lo has comentado tú, que tenías esa sensación de que de malas sensaciones, muy mal juego, muy mal todo, pero es que si decimos que el Levante le pegó un baño al Rayo Vallecano en la primera parte, es que no podemos decir lo contrario. Sí que es cierto que el problema lo tenía el Rayo, sobre todo en esa banda derecha, en el que, bueno, pues parece que Pacha Espino y Fran Pérez pues no daban abasto para afrontar pues todo lo que se le venía por ahí del Levante, y es que eran constantes los centros salariales de esa posición, cómo llegábamos tarde a las presiones, cómo llegábamos tarde a las marcas, lo poco que nos duraba el balón en los pies. Y si uno se pone a pensar qué generó el Rayo en la primera mitad, pues tiene la de Pedro Díaz a los primeros minutos, que bueno, es una gran ocasión, porque es un disparo desde el punto de penalti que, bueno, por no acomodar bien el cuerpo, se le va alto. Sí. Y poquito más, porque Fran Pérez encaró alguna vez, pero sus centros se fueron al quinto anfiteatro y poco más del Rayo. Es decir, que yo ya no me parecía ni siquiera una cosa de decir falta actitud, falta intensidad. Es que parecía que teníamos el partido ganado desde hace mucho antes de empezar el partido. Desde Turquía. Cuando te quieres dar cuenta, estás en el descanso, estás en el túnel de vestuarios, metiendo Íñigo 2 cambios de 2 futbolistas a los que le hubiera gustado dar más descanso, como fueron Ilias y Álvaro, porque se veía que el Levante te estaba pasando por encima. Y eso que yo soy de la opinión que no es que los jugadores estuviesen pensando en el jueves, porque muchos de ellos ni habían jugado el jueves anterior, ni seguramente tendrán opciones o tengan en la cabeza que van a jugar el jueves, con lo cual en ese partido no estaban pensando. Otra cosa es que, como decíamos y como decía el propio Íñigo, la inercia, los buenos resultados últimos, jugar contra el Levante que está ahí abajo, al que le ganaste fácil en el partido de la primera vuelta, te lleva a pensar que este es un partido más de trámite entre un partido importante como el de Turquía y otro partido muy importante como el del próximo jueves. Y ahí es donde se despistó el equipo de mala manera y estuvo muy mal en esa primera parte. Sí, incluso esto se me va a permitir, y el que se ofenda, pues lo siento, le pido disculpas de antemano. Ya no solo es que no pensasen, como tú dices, en ese partido de Samsung, porque probablemente, como bien comentas, hay muchos de estos jugadores que no van a ser de la partida. De hecho, por ejemplo, se sabe que hay algunos que no están inscritos y que no estuvieron a buen nivel ayer, pero es que se sabe que el domingo es un partido contra el Barcelona, y por mi parte, me pareció evidente cómo muchos de los jugadores que estaban apercibidos, que tenían tarjeta, no terminaban de tener la intensidad suficiente, diciendo, si me van a sacar tarjeta me voy a perder el partido del Camp Nou y yo quiero estar ahí. Entonces, esto es una impresión que yo tuve a lo largo de los primeros 45 minutos, en el que al Rayo, pues si yo me pongo a pensar, es que apenas cometió 4 o 5 faltas, no muchas más. Sí que es cierto que las que cometimos nos costaron muy caras, y Mendy, por ejemplo, se lleva una que veo que el jugador está parado y es el futbolista del Levante el que se le echa encima contra el cuerpo, pero es que para mí estaba clarísimo que había, como tú dices, una predisposición a decir, bueno, esto lo vamos a ganar fácil, 2 o 3-0, en cuanto caiga el primero, van a caer los siguientes, vamos a jugar al tran-tran.
Y claro, cuando pasa eso, te das cuenta de que el Levante se empieza a crecer, empieza a jugar, empiezan a llegar por bandas, te empieza a generar peligro con un Carlos Espí muy acertado, y al final se te pone 0-1 y ponte a remontar con esa autoexpulsión de Mendy, otro fallo del joven jugador senegalés en la segunda mitad. Y se vio que el Levante sí tenía esa chispa, esa intensidad, ese querer ir a por el partido porque era la penúltima oportunidad de engancharse y de conseguir 3 puntos muy importantísimos, y bueno, repartieron cera también. En esa intensidad hubo muchas faltas y el árbitro que empezó pitando prácticamente todo, luego ya de aquella manera se fue diluyendo también, y hubo alguna acción que quizá hubiese merecido también más castigo para los jugadores del Levante, pero al final, bueno, pues se notaba que había uno que sí que quería mucho ganar y otro que quería, pero le estaba costando, ¿eh? Y yo no sé si tenías tú la sensación, me daba a mí la impresión en esas llegadas que tenía el Levante, que muchas veces eran de 2 para 1, perdón, de 3 para 1. Hubo una de Leyen que se la quita a Morales, que es que eran 3 futbolistas del Levante contra solo Florian Leyen. Como que no se terminara de creer el Levante que podía sentenciar 0-2 y 0-3. Y veías esas ocasiones en las que llegaban a las inmediaciones de Batalla, chutaban, pero como que chutaban como sin convicción de que iban a poder cerrar el partido, y yo creo que por ahí al Levante se le empezó a escapar la victoria. Yo creo que, como tú has comentado muy acertadamente, era el momento clave para ellos en la temporada, no solo dando un golpe de efecto, ganando fuera de casa a un Rayo Vallecano que venía en una muy buena dinámica, sino que además, sumando esos 3 puntos, la semana siguiente reciben al Oviedo en su casa, y era el momento de pegar un zarpazo a la clasificación y asomar la cabeza ahí en esos puestos de permanencia, viendo pues que hay otros equipos como Alavés o Elche a los que les está costando bastante sumar. Le faltó eso, le faltó la tranquilidad, la convicción, no sé si decir confianza, porque cuando estás ahí abajo algo te falta, pero eran clarísimas las oportunidades en las que el Levante se plantó mano a mano con Batalla, que bueno, pues el cancerbero argentino, entre él, Leyen, algo de Patecís cuando podía llegar a taponar, pues incluso un Óscar Valentín que también jugó algunos minutos como central, hasta que reajustó Íñigo, pues tuvimos ese lapsus en el que el equipo, yo al Rayo lo vi totalmente noqueado, y pensábamos que yo pensaba que nos iba a caer una goleada, y fíjate, cuando llega el último cuarto de hora, cuando el Rayo empieza a volver un poco más loco el partido, a la grada se empieza a conectar, empieza a rugir Vallecas y el rayismo, y llega esos minutos de descuento que, bueno, pues fue empate y podía haber sido remontada si es que la de Frutos entra, que debería de haber entrado. Lo que dices del Levante, y con todos los respetos para el equipo valenciano, yo estaba pensando que si te coge otro equipo en esas circunstancias con lo que tuvieron, seguramente te habías llevado esa goleada, pero ellos por esa falta, y no hablo de calidad, porque el Levante también jugó bien y tiene jugadores de toque y lo hicieron muy bien durante, sobre todo, la primera parte, luego en la segunda ya fueron de más a menos, pero el equipo levantino, pues con esa falta de confianza y con esa situación en la que estás en la clasificación, en la que no te salen las cosas, pues evidentemente no encontró, aparte de toparse con Batalla, no encontró ese segundo gol que ya nos hubiese matado de manera definitiva. Y bueno, pues a ver, ahora ya para la Liga, con ese punto y sobre todo con los 2 que le restas al Levante, que es un rival directo por la salvación, pues la verdad es que es un punto muy importante que llegó de la manera más inesperada, en ese tiempo de descuento que fueron tan solo 4 minutos, cuando justo fue en esa zona en la que estaba realizando yo, haciendo las fotos, estaba hablando Isi con el colegiado y le estaba diciendo que sí que iba a añadir todo el tiempo, que estaba Ryan en el suelo, que estaba perdiendo tiempo, que tenía dolor aquí en un costado, que no sé qué, que no sé cuántas, y cuando enseñó el cartelón de los 4 minutos, digo, no lo he visto bien, eran 9, porque de verdad que me quedé alucinado, como todo el estadio y como todos los que lo vieron desde fuera, diciendo, pero ¿cómo van a ser 4 minutos nada más, no? Sí, veníamos estando acostumbrados al descuento de 9 minutos en el Bernabéu, a los 14 minutos que se añadieron en el Villamarín, y claro, nos pensábamos que después de 5 ventanas
8 sustituciones, porque hay que recordar que la sexta la utilizó Íñigo en el descanso, no computa para el tiempo, y los 2 cambios que hace no computan tampoco. Pero en esas 5 ventanas, 3 del Levante, 2 del Rayo Vallecano, se ejecutan 8 cambios. Hay una especialmente del Levante en el que se hacen 3 cambios. Obviamente en una ventana no gastas 30 segundos en hacer 3 cambios, ni mucho menos. No, y más al ritmo que lo hacían ellos, claro, o sea que vamos a ver. Más luego la atención a Ryan, que yo no tengo ninguna duda de que, bueno, pues en ese momento sintió algo en esa jugada que llegó de Frutos, que yo creo que no le golpea, pero bueno, pues hay que parar el partido, estamos de acuerdo, se para el ritmo, esto lo hace Batalla, lo hace Mathieu Ryan, lo hace Courtois, y lo hacen todos los porteros. Pues me parece perfecto, pero como tú dices, si solo en la atención al portero ya se perdieron entre 2 minutos y 3 minutos, más 5 ventanas de sustituciones, me estás hablando de que estamos hablando de un descuento aproximadamente de unos 6-7 minutos. Si encima en el 93 y pico mete Patecís, tienes que añadir otro más, ¿de qué estamos hablando exactamente? No sé, que tenía ganas de irse a casa el árbitro. Vamos. Es curioso que siempre en Vallecas tienen ganas de irse a casa y luego en otros estadios no tienen ninguna. Debe ser que no les gusta el estadio, Nacho, por algo, por lo que sea, por lo que sea. No sé. A lo mejor es que los vestuarios no les terminan de convencer mucho y entonces dicen, bueno, cuando antes nos vayamos de aquí mejor, o algo por el estilo, porque si no, no se entiende, la verdad, no se entiende. No tiene explicación, y iba a decir una maldad que igual tarifican por minutos, pero me la voy a ahorrar. Bueno, y llegó la última jugada, un centro desde la izquierda de Álvaro, el control de Patecís. Ahora me cuentas tú cómo lo has visto, pero para mí se acomoda el balón con el brazo derecho, marca el gol. Estamos esperando a ver si llaman desde el VAR. Yo en el directo evidentemente no vi la mano, estaba haciendo las fotos y evidentemente ahí no lo veo bien, pero después viendo las imágenes para mí es muy claro. Lo que no entiendo es que el VAR ni siquiera le llame al colegiado, que estamos esperando ahí ese rato, y al final se decide que el gol es válido. Y de la misma manera que en muchas ocasiones hemos dicho en este programa y en nuestro medio, todas las veces que le han perjudicado al equipo de Vallecas, yo creo, y es mi opinión, que ayer salió beneficiado. Bueno, pues la jugada tiene muchas aristas. Empieza con un placaje de rugby a Ilias, que tal y como hemos contado ya en pasionporelrayo.com, le va a costar al menos un par de semanitas, si todo va según lo normal, salvo milagro, que sabemos que en el fútbol esto puede pasar. Acordémonos de esa rotura de fibras de Trejo en un partido en miércoles, que de repente se puso a jugar el domingo. O sea, que milagros médicos existen y recuperaciones milagros existen, pero muy feo el detalle ese de hacer un placaje de rugby en un partido que además, pues bueno, después tiene la mala fortuna el jugador de que se va al suelo, se le queda el tobillo atrás, y la mala fortuna todavía hace que Manu Sánchez se caiga encima de él. Y si en ese momento se hubiera pitado la falta, se hubiera parado el juego, o le hubieran enseñado tarjeta roja, porque desde luego a mí me parece una entrada que no es ni propia del fútbol, no hubiera pasado nada de lo que pasó después, porque es el inicio de esa jugada que tú comentas, de ese balón que llega hacia la banda, de ese balón colgado, que peina en el centro del área un jugador del Rayo, y que la roza de Jen levemente, y llega ahí a Pate. Y llega hasta Patecís, que bueno, pues parece, y digo parece por no ser mucho más convincente. Yo creo que él, incluso después cuando sale del estadio, he visto que entre risas pues bromean con los compañeros, con las cámaras, y bueno, no voy a decir nada, jiji, jaja. Bueno, obviamente parece claro que él sabe lo que ha hecho. Muy buena parte del rayismo queda claro también que sabe lo que ha hecho, y el árbitro es una jugada que no puede ver, porque obviamente el defensa del Levante le tapa la visión, en línea tampoco lo puede ver porque está tapando la jugada con su propio cuerpo Patecís, y desde el VAR yo lo que entiendo es que es una situación que pasa igual que pasó en el partido anterior en el Mallorca Español, o es una situación que pasa igual que pasó en un Betis Rayo. Ellos están allí viendo las imágenes, lo hemos hablado muchas veces, el sistema del VAR es francamente mejorable, porque a mí no me cabe en la cabeza que de esa jugada solo haya 2 o 3 tomas, y que en ninguna de ellas, y esto sí que lo digo convencido y con pleno convencimiento,
yo puedo decir que yo no soy ni árbitro, ni juez, ni absolutamente nada. Yo puedo decir que sí, que me parece mano, pero si yo tengo que ser perito o ser árbitro y decir dónde está la prueba de esa mano, con las imágenes que hay en la televisión frame a frame, no se aprecia del todo dónde, en qué momento se produce la mano, porque todos los planos son, digamos, hacia el cuerpo del jugador. Como lleva manga blanca, pantalón blanco, todo blanco, no se termina de apreciar muy bien en qué momento toca el balón con la mano. Hay una imagen desde el fondo, Nacho, hay una imagen desde el fondo que a mí esa es la que me... De todas las demás tengo las mismas dudas que tú y ahí digo, bueno, pues puede que sí, puede que no sé qué, tal. O sea, ya el gesto, cuando tú ves la imagen desde atrás del jugador haciendo con los brazos hacia adelante, ya te hace que pensar. Pero sí, sobre todo es el cambio de la dirección del balón. Es lo que a mí me parece que es la única prueba de que hay un toque raro, es decir, que después de que toca en el cuerpo de Pate, vuelve a tocar en otro sitio que parece que cambia la dirección. Esa es la única prueba que yo puedo ver, pero tampoco puedo garantizar 100% que sea con la mano o que no sea, pues no sé, qué decir, con pues la parte del estómago o con lo que sea. Con lo que sea. Y yo creo que por ahí es la única razón que se me ocurre que el VAR no llama a Sotogrado a revisar la jugada, porque le iba a pasar lo mismo que le pasó al árbitro con la jugada del Betis Rayo, que le van a poner una cámara desde el quinto pino, pixelada, y el árbitro va a decir, con esto no es que lo que estoy viendo es que ahí no veo que sea una mano, es que no lo veo. Bueno. Y al final el caso es que yo puedo reconocer que sí, que efectivamente puede ser mano y no tengo ningún problema. Y oye, si hay que quitar ese punto y reajustar todas las jugadas polémicas este año, que se haga. Es que se haga, sí. que se haga, que creo que estamos más cerca de Europa, ¿eh? Creo que estaríamos más cerca de Europa y algún equipo que pelea por la Liga, lo mismo está un poquito más lejos o incluso alguno más cerca también. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? El caso es que al final, con polémica o no, con la queja de los del Levante, que en esa misma jugada ninguno pidió la mano, ¿eh? O sea, yo creo que ellos, ante el shock del gol en el minuto 94 y que tampoco lo vieron muy claro, no ves ni al portero ni a ninguno de los defensas protestar la posible mano de Pate. Pero bueno, al final ese punto que rasca, que rescata el Rayo in extremis en un muy mal partido, que esperemos que el jueves pues no se repita y que hablemos de otra cosa. Sí, horrible partido, desde luego. Podríamos contar con los dedos de una mano en realidad los tiros a puerta que hizo el Rayo, y de hecho, si me apuras, me parece que hasta el minuto 90, la de Frutos, creo que Matthew Ryan realmente no hace ninguna intervención de mérito, algún disparo lejano, etcétera, etcétera. Pedro Díaz, que se va muy cerca, sí, lo que quieras, la de Pedro anterior también desde dentro del área, pero se va a las nubes. Pero realmente lo que es parar, a Matthew Ryan le pone en trabajo la de Frutos en el 90 y después la de Pate en el 90 y tantos, lo cual resume a la perfección pues que el Rayo tiene que hacer examen de conciencia, darse cuenta de que sobre el papel y antes de los partidos, pues bueno, puedes llegar con muy buenas dinámicas, pero que después hay que demostrarlo en el terreno de juego, y ojalá esto no nos pase contra el Samsunspor dentro de nada. Es que quedan 2 días, ya tenemos aquí la eliminatoria de la Conference y vamos a ver cómo se gestiona ese desgaste físico. Bueno, pues por cerrar capítulo Liga, 13º en la clasificación con 32 puntos, 6 sobre el descenso que marca el Elche con 26, y bueno, pues con ese partido ante el FC Barcelona que la lógica te dice que vas a perder, pero que no tiene por qué, con lo cual, bueno, pues hay que jugarlo contra el mejor equipo de la competición hasta ahora, el FC Barcelona, en el Camp Nou, en ese estadio remodelado que no está todavía a pleno rendimiento, pero que, bueno, pues ir a Barcelona siempre es sinónimo de jugar contra un equipazo que evidentemente, si le sale lo mejor de su fútbol, pues tú vas a sufrir. Sí, a nivel deportivo queda claro que el Rayo Vallecano además va a llegar después de una semana durísima. Ya no solo es que juegue el lunes 9 de la noche contra el Levante, ya no solo es que juegue jueves 9 de la noche contra Samsunspor, sino que el domingo a las 2 de la tarde llega y tiene que jugar contra el líder de la categoría.
Y la gente pensará, bueno, ¿y no había otro horario donde poder jugar el Barcelona Rayo Vallecano? Porque el Barcelona va a jugar mañana miércoles, va a tener un día más de descanso que el Rayo, y uno ve los horarios, ve el calendario y dice, bueno, pues oye, al Celta le han puesto a las 6:30, al Betis creo que le han puesto a las 4:15, pues oye, a lo mejor el Barcelona Rayo se podía haber puesto, fíjate qué locura, a las 9 del domingo. Sí, pues locura. No, porque el domingo a las 9 juegan Real Madrid, Atlético de Madrid, que juegan martes y miércoles. Ya. Todo súper lógico y claro, así va a llegar el Rayo a Barcelona a jugar contra el líder, terminando el partido, ojalá sin prórroga y sin nada, el jueves a las 11 de la noche aproximadamente. Tendrá esa horita del jueves para descansar, 48 horas hasta el domingo, y las 14 del domingo, que si sumas son 63 horas de descanso entre los octavos de final, la vuelta de la Conference League, y jugar contra el líder en su casa. Pero estás proponiendo quitarle el horario a un Real Madrid Atlético de Madrid, por favor. ¿Cómo se me ocurriría que el Real Madrid tuviera y el Atlético de Madrid? No, que nadie se piense, los dos que tuvieran unas horas menos, porque estamos hablando de las 2 de la tarde con respecto a las 9, unas horas menos, jugando hoy martes en Madrid y mañana miércoles el Atlético de Madrid. No, sería absolutamente indignante que ellos tuvieran muchísimo menos descanso. Imaginemos que se lesionan sus figuras. Calla. Esta liga perdería muchísimo. Bueno, pues a ver si el Rayo ofrece mejor imagen ante el Barcelona que contra el Levante, porque si no, evidentemente allí no vas a poder hacer absolutamente nada. Y con la mejor imagen del Rayo, que el Barcelona no esté a su mejor nivel y que, bueno, pues suceda lo que sucedió hace un par de años y que el equipo pues pueda sacar algo positivo ahí de Barcelona, que es otra alegría para la liga. Pero ahora nos toca pensar en lo del jueves, que vamos a vivir además en esta casa, en Pasión por el Rayo Radio, una más. Llevamos todos los partidos de esta conference, desde que empezó la conference. En la previa habíamos hecho el de vuelta del Neman. Vaya momentazo, Nacho, en el estadio de Vallecas a las 9 de la noche, ese Rayo Vallecano Samsung Sport, para finiquitar ya esta eliminatoria y para meternos en cuartos de final y para soñar con ese partido supuestamente en Grecia ante la ECA. Sí, va a ser 90 minutos de microinfartos los que vamos a vivir, porque llega un equipazo, como hemos dicho, el Samsunspor, que en este escenario, en un campo más pequeño, más estrecho, pues estoy convencido de que ese fútbol, esas combinaciones por bandas con centros laterales nos van a poner todavía mucho más en jaque, y desde luego yo lo pienso disfrutar como si fuera un niño de 5 años con una piruleta, porque es uno de esos partidos que llegas al estadio con esa sensación de mariposas en el estómago, los nervios, deseando saber lo que va a pasar ya, pero al mismo tiempo no queriendo que pase. Cuando ellos pasen del medio campo va a ser cuidado, peligro, sí. y seguro que más de una vez me dirás, pero oye, si todavía están en la defensa. La tiene el portero, ¿no? Sí, no sufras tanto, ¿no? Sí. Y deseando que pasen los minutos, porque arrancaremos clasificados para los octavos de final, pero bueno, todavía queda mucho por contar y lo contaremos aquí en Pasión por el Rayo. Y después, como tú dices, sin prácticamente descanso, después de ese partido, que esperemos que tenga una buena entrada, aunque va a ser difícil, pues también para la afición del Rayo va a ser complicado poder disfrutar del partido contra el líder, porque también precios populares para la visita al Rayo Barcelona, 90 eurazos. Así que dentro de poco ya pasamos a las 3 cifras para poder ir al fútbol. Una auténtica locura, empezando por aquí, por los de siempre, y porque no se cuide a la gente del Rayo, que no se tenga ningún gesto en un partido como este, en el que lo bonito sería que estuviera el estadio lleno hasta arriba, a rebosar, y con ese ambientazo de noches grandes, en una noche europea. Lo que echábamos de menos en Samsung, pues fíjate, tampoco lo vamos a tener aquí en Vallecas, porque 25 euros otra vez a pasar los abonados del Rayo, y después los precios más o menos habituales de la liga, empezando creo que son en 30 euros, y de ahí para arriba para el que quiera, el que sea de Vallecas y no sea abonado, porque a lo mejor el abono le cuesta muy caro, y que pueda ir a este partido y animar al Rayo, pues tampoco están las cosas como para tirar cohetes, ¿no? No, y la verdad es que es interesante hacer un ejercicio un poco matemático, un poco viendo qué es lo que saca el Rayo de cobrar a sus abonados y de cobrar al público en general. Le vamos a poner que hay una entrada de unos 10.000 espectadores
y que la entrada media, el promedio, pueda estar en torno a los 30-35 euros, más o menos, contando con que los aficionados de Samsung Sport pagan 20, es decir, algo rebaja esa media. Estamos hablando de aproximadamente unos 300.000 euros que vaya a sacar el Rayo ese partido en la taquilla. Yo creo que esos 300.000 euros, si la matemática no ha cambiado, creo que es bastante menos, al menos 4 veces menos que los 1,3 millones que el Rayo tiene en juego si se clasifica a los cuartos de final. Por lo tanto, en una eliminatoria que, bueno, ahora se sabe que vamos 1-3, sí, pero si todo va bien y nos clasificamos y llegamos a cuartos de final y vas a jugar contra la AEK de Atenas, que es un equipazo, le vas a cobrar también a tus socios a lo mejor y poder sacar una taquilla de 150, 200.000 euros, poniendo en riesgo los 2 y pico millones que te daría poder meterte en una semifinal, ahí ya va a haber alguna duda más. Yo no la tengo, ojalá, y me sorprendan, pero yo incluso te diría que han sido 20 en la fase de, correcto, de fase cruces, en la fase liga, son 25 en esta, octavos, pues súmale otros 5. Y 30 los cuartos, y con ese promedio, 35 las semis. Venga. Y a la final ya lo que te quieran cobrar. Estipulados, si no ya sabríamos que 40, ¿no? Así es, ni más ni menos. O sea, es que es una progresión, es que esto lo estamos viendo. ¿Por qué cuestan 25 y no se mantienen 20 para los abonados del Rayo? ¿Por qué? O sea, es que no lo entiendo. O sea, ¿y por qué no lo pones a 15? Y metes a no sé cuántos mil más en el estadio. Bueno, pues porque estamos en lo que estamos y eso no va a pasar. Y entonces no va a pasar ahora y creo, ojalá me equivoque y estés en lo cierto tú con esa duda que dices, creo que no va a pasar tampoco contra la AEK si llegamos a jugar ese partido. Desde luego los condicionantes no invitan al optimismo. Ya has visto que en los partidos anteriores a la Conference la mayor entrada, aparte de la del Neman Grodno, que fue entrada gratuita y libre, no ha pasado más del Lech Poznan de los 10.000 espectadores. Es decir, has tenido 4.000 butacas vacías. A todo ello, súmale que vienes de jugar, por ejemplo, contra el Levante un lunes y has hecho una asistencia, lo tiene la gente ya en pasionporelrayo.com, de 10.975 espectadores. La peor entrada en Vallecas del año. No contamos la de Butarque, pero es la peor entrada del año en un partido que te estás jugando la permanencia. Y ahora estamos hablando de que viene el Samsung Sport, octavos de final, vienes con un 1-3, que sí, que la eliminatoria está abierta, pero habrá mucha gente que no pensará como nosotros y pensará, bueno, pues esto está resuelto 1-3, 25 euros que me ahorro y que a lo mejor me los puedo gastar, como tú bien dices, en si me cobra los precios de la ECA de Atenas. Lógicamente. Y al final no hay algo que te invite al optimismo de decir que aquí vas a recaudar más que lo que estoy comentando yo, que los 1,3 millones que te está jugando ahora por el pase a cuartos, o casi los 1,8 millones, casi 2, que te juegas y te metes en semifinal. Yo creo que, como tú dices, sí que es cierto que no parece, por los antecedentes previos, que alguien le vaya a hacer cambiar de opinión, pero cuidado y ojo, porque el Rayo al final esto es dinero sobre dinero, y si tú empiezas a primar lo más inmediato por encima del objetivo general, pues luego te vas a encontrar con la sorpresa de que si viene la EK y hay 9.000 espectadores, pues allí en Atenas ya te digo yo que 9.000 espectadores no va a haber. Pero ojo, que no, ojalá no pase. Pero como necesites irte al último partido a Mendizorroza a jugarte la permanencia, a jugarte el estar en primera división, última jornada de liga, ya te digo cómo vuelven a hacer llamamiento a la afición, a que os necesitamos y a lo mejor ayuda a poner algún autobús para que puedan ir los aficionados. Ahí sí, cuando has estado durante toda la temporada haciendo lo que has estado haciendo. O sea, vamos a ser serios y vamos a hacer las cosas bien desde el primer momento hasta el último. Y no solo cuando nos interese y cuando vemos que estamos apretados, ¿no? Es mi opinión. Sí, obviamente hay que invitar a la reflexión. Bueno, aquí ya lo hemos dicho, los micrófonos están abiertos y siempre lo hemos dicho, solicitamos las entrevistas mensualmente para que quien sea venga y dé explicaciones, al mismo tiempo también preguntarle por algunas decisiones, no se nos acepta. No. Ojalá pues que alguien escuche esto, le haga llegar esa reflexión de cuidado porque el beneficio a corto plazo pues puede ser bastante menor que el beneficio a largo plazo y al final
lo que te está pidiendo tu afición es que muchas veces poder disfrutar también de un partido como estos, de un ambiente histórico. Sí que es cierto que hace 25 años, más o menos, yo recuerdo que las entradas eran muy parecidas, nunca se llenó el estadio, ni siquiera contra el Alavés ni contra el Girondins. Pues no hemos aprendido. Pero claro, es que como me decían a mí, un error más un error no hace un acierto, hace 2 errores. Entonces, bueno, pues ojalá que alguien nos escuche, que se lo haga llegar, que le invite a reflexionar y ojalá que esto cambie y sea hacia donde yo comento y no hacia donde tú comentas. Bueno, pues evidentemente la historia está para aprender de ella y para evitar cometer los mismos errores, y si daba pena ver esas gradas, como tú dices, de la primera participación europea del Rayo Vallecano, y no hemos aprendido lo suficiente como para verlas ahora en el 2026 a reventar en una competición europea 25 años después, pues yo creo que tiempo hemos tenido para pensar que esto se podía hacer de otra manera. No, deciden hacerlo como lo hacen, ellos saben por qué lo hacen de esta manera. Yo tengo mi opinión, está clara, y muchas veces ya la he expuesto aquí y la hemos comentado, y nada, van a seguir en sus 13, me temo. Ya veremos. Lo contaremos, lo denunciaremos o lo celebraremos si es en el sentido contrario. Así es. Bueno, no sé si algo más de primer equipo, más allá de esa fiesta que esperamos vivir el próximo jueves en el Estadio de Vallecas y en esta casa, en Pasión por el Rayo Radio, y si no, pues pasamos al resto de equipos de este fin de semana con todo empatitos. Pues nada, últimos apuntes. El equipo ha entrenado esta mañana, sesión de recuperación para los no titulares, sesión de gimnasio para los titulares de ayer. Ya hemos comentado esa baja más que posible de Elias Ajomaja, al que la verdad es que daba cierta penilla verle cómo iba renqueando de su tobillo izquierdo a la espera de pruebas médicas, aunque ya sabemos que el Rayo no va a dar partes médicos. Que perdemos también a Mendy para el partido para Barcelona, por lo tanto, pues da la impresión de que vaya a jugar Mendy contra Samsunspor y no juegue contra el Barcelona y sea Luis Felipe quien juegue contra el Barcelona, pero bueno, veremos a ver con qué nos sorprende Íñigo, y que mañana Samsunspor y Rayo entrenan ya en la previa del partido en el Estadio de Vallecas, que estrenará o volverá a estrenar medidas, se vuelve a estrechar, y ahí escucharemos a los protagonistas, a Thorsten Fink, entrenador del Samsunspor, a Íñigo Pérez, entrenador del Rayo, y veremos a ver qué jugadores comparecen en la previa del partido de vuelta de Conference. Tengo mis dudas sobre lo del tema del central, por la falta de confianza que puede haber supuesto esa expulsión, y en un partido exigente como el del Samsung, lo mismo Íñigo tira por el camino en medio y decide Luis Felipe para los dos. Pero bueno, ya lo veremos el próximo jueves y lo contaremos aquí en la radio. O Cis, atrás sí, puede ser, hay varias variantes, bueno, sí, lo contaremos. Sí, tal y como está, que juegue de lo que quiera, hasta de delantero centro. Bueno, pues hablamos del resto de equipos de este fin de semana, como decía, con todo empates. Empezamos por el femenino, qué sorpresón, porque pues sí, un equipo que está en puestos de descenso, que juega con el líder destacado de la competición, que te esperas que vaya a ser un baño y un meneo y una goleada, y al final las nuestras pues consiguen un puntito que puede ser muy valioso. Todavía están en puestos de descenso, todavía están a 4 de la salvación, pero oye, un empate con el Tenerife, bien, ¿no? Sí, además el guión era tal cual, lo comentabas tú, y al minuto 45 a túnel de vestuario nos íbamos con 0-2 en el marcador, parecía todo encaminado a una goleada contra las líderes, pero inesperadamente en la segunda parte, pues no sé si hubo Óscar Lomada o qué en el vestuario, pero el equipo salió con otra actitud, con otra intensidad, el equipo empezó a generar oportunidades, llegó el 1-2 en un balón colgado, que bueno, en un córner bastante bien rematado y yo creo que muy bien ejecutado por parte del Rayo femenino, y el equipo que seguía yendo a buscar al ataque, seguía sufriendo en centros laterales en defensa, pero convencido de que podía rascar algo contra las primeras clasificadas, y llegó esa jugada, ese penalti que convirtió Tesu para el 2-2. Y yo creo que si el partido dura 10 minutitos más, se lo acaba llevando el Rayo femenino, porque la dinámica era claramente franjirroja. Como tú dices, al final el punto, ves un poco los resultados de la semana, y la lástima es que hay doble victoria, tanto del AM como del Huesca, que te aleja un poco de la salvación, aunque has conseguido ese punto, pero no haberlo conseguido pues hubiera sido todavía mucho mayor drama. Ahora
tenemos otro partido en casa. Este ya sí que es vital, fundamental, la primera de las 5 finales que le quedan al femenino contra Fútbol Ellas, que es el colista de la clasificación, y que el Rayo tiene que salir a por todas, tiene que salir a por el partido, tiene que sumar 3 puntos de manera segura, es decir, si no se suma, prácticamente se dice adiós a la categoría, y a partir de ahí, pues esperar a ver qué resultados se dan, qué sucede para jugarte el todo por el todo a conseguir 1 o 2 victorias en los 4 encuentros que faltan. Sí, porque decíamos que en programas anteriores que lo que había que buscar era, sobre todo en esos emparejamientos directos con los equipos que están ahí abajo, sumar esas victorias que seguramente no ibas a conseguir ante equipos pues de la zona alta. Y mira, bueno, pues ahí hemos sumado un punto, y ese punto que se haga bueno contra el Fútbol Ellas, que viene además de empatar con el Levante B en esta jornada también, y que bueno, pues esos son los partidos, el Dinamo Guadalajara, los equipos que están en la zona baja, que te pueden permitir esa salvación agónica, porque está siendo una temporada muy, pero que muy complicada. Sí, mala en todos los sentidos. El cambio de Rayo Femenino a Fundación Rayo, pues obviamente imagino que será un proyecto más a largo plazo que lo que podemos ver, pero en el corto plazo lo cierto es que no está funcionando, no está resultando. De hecho, incluso el cuerpo técnico pues se nos comentó que habían hecho un llamamiento a la afición. Las gradas continuaban exactamente igual de vacías que otros años, y al final el desapego con la sección pues ha sido total, y esto solo se soluciona con un proyecto un poco más ambicioso, que no creo que ahora mismo vaya a suceder, pero que si sucede pasa por no retroceder otra categoría más, porque ya sabemos lo que cuesta después volver a subir, y lo fácil y sencillo que parece bajar. Sí, y tanto. Sobre todo con proyectos que no están asentados, y que, bueno, pues a ver si de esta manera se consigue salvar esa categoría, como dices, y de cara a la próxima temporada se hace un proyecto serio, un proyecto que pueda ilusionar a la gente, y que, bueno, pues tire otra vez para arriba, no para volver a ser lo que fue el Rayo femenino, porque yo creo que eso no va a pasar, pero que por lo menos esté en un sitio un poquito más arriba de lo que está ahora mismo, que es esa segunda ref en la que está en los puestos de descenso. Hablamos ahora, si te parece, del juvenil, que viajaba hasta Burgos, que podía haber sido un rival asequible para conseguir la victoria, pero un empatito también, ¿no? Sí, colista de la tabla. El partido iba 0-1 al comienzo de la segunda mitad, con una primera parte, bueno, muy difícil de ver, dura, con pocas ocasiones. Se adelantó el Rayo juvenil con gol de Bello, el lateral derecho, que me parece, si no me fallan las cuentas, creo que ya es el 7º de la temporada. Para un defensa lateral nada mal, uno de los destacados de esa temporada. Pero bueno, pues se nota lo que venimos comentando en las últimas semanas, que este Rayo juvenil ya no es el de la primera vuelta, porque le han mermado las lesiones. Pues ahí faltaban jugadores como Aymán, que vimos jugando con el filial, Unai, que sigue sin aparecer en las convocatorias. Alguien explicará en algún momento el porqué. Algunos jugadores también lesionados o tocados, como Meso. Bueno, pues al final el Burgos empató en el 85. Bueno, pues te vienes con un puntito de esa salida, cuando, bueno, pues podías haber aprovechado el pinchazo de los otros rivales que te siguen manteniendo ahí en esa tercera posición. Y ahora, pues el domingo, una nueva oportunidad de volver a reencontrarte con la victoria contra un juvenil de Unionistas de Salamanca, que la verdad es que en esta segunda vuelta lo ha hecho muy bien, está prácticamente salvado, le falta nada, pero que te va a presentar una gran batalla, y veremos a ver qué pasa, porque en la ida ya te complicó muchísimo. Recordemos ese 3-3 con el que terminó el partido. Ese empate que no ha penalizado, porque el Leganés, como decimos, pues tampoco consiguió la victoria, perdió 2-1 con el Unión Adarve, y entonces se mantiene esa tercera posición, pero muy muy lejos de Atlético de Madrid y Real Madrid. Hemos estado durante buena parte de la temporada cerca de Atlético de Madrid, muy lejos de Real Madrid, pero ya hace tiempo que se marcharon en esa racha que fue el equipo pues dejándose puntos, y se acercó el Leganés, que está ya a 2 puntitos de los nuestros, pero de momento no han conseguido superarnos pese a ese empate con el Burgos. Y cerramos con el Rayo B, un equipo que venía una racha negativa, nefasta de resultados, que ha conseguido mejorar en algo con ese empate, pero no en el fútbol, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Cuéntanos en ese empate con el Orihuela aquí en Vallecas.
daba la sensación de que cumplíamos la metáfora esa de que si tienes una manta y tiras de ella mucho por arriba se te destapan los pies, y si tiras hacia abajo y te tapan los pies pues queda la parte de arriba de la cabeza sin protección. Pues más o menos fue así, un filial que cambió todo el planteamiento técnico y táctico que veníamos viendo a lo largo de esta temporada, que jugó con 2 falsos 9 como son Becerra e Iván Alonso, que hasta ahora habían actuado tanto de extremo izquierdo como extremo derecho, y el planteamiento básicamente era no caer en la presión del Orihuela, uno de los equipos que de momento están ahí metidos en esa pelea por la fase de ascenso, sacar el balón rápido, jugado desde atrás, con balones largos a la velocidad de estos 2 puntas, que bueno, pues Iván Alonso y Becerra es una de sus cualidades, pero bueno, la conexión no terminó de ser todo lo buena que esperábamos. El partido la verdad es que fue denso, fue muy intenso, con muchas faltas, de luego el Orihuela con las ideas mucho más claras de lo que tenía que hacer y sobre todo de cómo hacerle daño al Rayo, el Rayo más centrado en no encajar que realmente en la construcción del juego, en buscar oportunidades. Y el Orihuela, bueno, pues que perdonó en la primera parte, perdonó también en la segunda, y cuando vas 0-0 y ves que tienes alguna oportunidad, tienes incluso la ilusión y el sueño de poder enganchar una, pero bueno, muy difícil en un partido en el que el Rayo apenas casi disparó a portería, algún disparo de Iván Alonso, alguno de Becerra, una ocasión clarísima de Rosario que la falló incomprensiblemente cuando le venía con todo, era un caramelo para hacer el 1-0, pero al término de los 90 minutos empate a 0 y la mejor lectura, portería 0, la defensa que coge confianza, el equipo que vuelve a puntuar, después de 8 jornadas que si de pronto ya ha pasado la mitad de la segunda vuelta sin puntuar, suma su primer punto, no le sirve para ascender ningún puesto. De hecho, con la victoria del Madrid C caemos todavía un puesto más en la clasificación, ahora con triple empate entre Real Madrid C, Moscardó y nosotros, y precisamente el Real Madrid C visita Valdebebas. Sucederá este fin de semana. Bueno, pues dejamos aquí el repaso a todos los equipos de la franja también en este fin de semana, con todo empates, absolutamente todo empates, y pensamos ya en lo del jueves, pero antes recordamos también a nuestros oyentes que pueden votar por los mejores de cada partido. Vamos a dar la posibilidad también de que lo puedan hacer en ese encuentro ante el Levante y que consigan esa camiseta maravillosa del Rayo con la franja roja, gracias a Red Piso. Eso es, tenemos que pedir perdón porque hemos tenido algún problema este lunes y este martes para poder subir nuestro MVP Red Piso, pero ahora mismo lo estamos ya trabajando para poderlo subir tanto a Twitter como Instagram. La mecánica yo creo que la gente ya se la sabe, pero lo recordamos. Nos seguís en Twitter, nos seguís en Insta, también a la gente de Red Piso, en este caso la oficina de Palomeras. Por lo tanto, muy importante hacer follow en la cuenta de Red Piso Palomeras en Insta, la cuenta de Twitter en Red Piso, y nos decís, pues el mejor del Rayo Levante ha sido MVP Red Piso, vamos a decir, por ejemplo, Leyen, que es de un partidazo. Patesis, empatecis, pues por ejemplo, también. La mano de Patecis también nos sirve, porque es una parte del jugador. Así que con ese comentario, pues después, cuando termine el mes de marzo, reuniremos todos los que nos hayáis mandado, encontraremos un ganador que se llevará la camisetita de la franja roja, que lleva Augusto Batalla muchos partidos. Y oye, que te vas a Atenas, por ejemplo, a mediados de abril, si conseguimos el pase y se clasifica la K, pues ya tienes camisetita para lucirla allí en el verano demócrata de Atenas. Así que un placer, gracias a la gente de Red Piso Palomeras. Bueno, Nacho, pues gracias a ti por este ratito también aquí hablando de lo que más nos gusta de este Rayo Vallecano, que lo de ayer es un borrón en una temporada que ha tenido sus picos, sus momentos malos, sus momentos buenos, y que el jueves tenemos una cita con la historia, tenemos una cita con la radio, tenemos una cita con la Conference, y con esos octavos de final camino de los cuartos en ese Rayo Vallecano Sansuspor. Qué ganas de que empiece el partido ya. Yo tengo unas ganas locas, y lo que nos has traído de Turquía, ponle un lacito bonito para que sea todavía más precioso. Venga, ya lo veremos. Un abrazo, cuídate. Un abrazo para todos. Si quieres la camiseta del Rayo Vallecano, las oficinas de Red Piso Palomeras en Sánchez la Gavia y Villa de Vallecas junto a Pasión por el Rayo te la regalan. Síguenos en Twitter e Instagram y juega con nosotros, y durante 9 meses regalaremos una camiseta oficial para que vistas la franja.
Red Piso Palomeras, Ensanche La Gavia y Villa de Vallecas te regalan la camiseta oficial del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo. Viste la franja. Resultados y clasificaciones en Enclave de Franja. Pues 20 minutos para alcanzar las 11 de la noche en directo en Enclave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio. Vamos con los resultados de la jornada, empezando por la Conference, por los octavos de final, por los partidos de ida. Con estos resultados: Lech Poznan 1, Shakhtar Donetsk 3, AZ Alkmaar 2, Sparta de Praga 1, Samsunspor 1, Rayo Vallecano 3, Rijeka 1, Estrasburgo 2, Crystal Palace 0, AEK Larnaca 0, Fiorentina 2, Rakov 1, Celje 0, AEK de Atenas 4 y Sigma Olomouc 0, Mainz 0. Y en la primera división, la jornada 28, con estos resultados: Deportivo Alavés 1, Villarreal 1, Girona 3, Athletic 0, Atlético de Madrid 1, Getafe 0, Oviedo 1, Valencia 0, Real Madrid 4, Elche 1, Mallorca 2, Español 1, Barcelona 5, Sevilla 2, Betis 1, Celta 1, Real Sociedad 3, Club Atlético Osasuna 1 y Rayo Vallecano 1, gol de Patesís, Levante 1. La clasificación encabezada por el Barcelona con 70 puntos. A continuación es el Real Madrid con 66, tercero Atlético de Madrid con 57, cuarto Villarreal con 55, le sigue el Betis con 44, el Celta tiene 41, el Rayo decimotercero con 32 puntos, 6 sobre el descenso que marca el Elche con 26. Y la próxima jornada: Villarreal, Real Sociedad, Elche, Mallorca, Español, Getafe, Levante, Oviedo, Club Atlético Osasuna, Girona, Sevilla, Valencia, Barcelona, Rayo Vallecano, Celta, Deportivo Alavés, Athletic, Real Betis y Real Madrid, Atlético de Madrid. En la segunda ref masculina, jornada 27, Rayo Majadahonda 1, Socuellamos 1, Tenerife B 3, Alcalá 0, Fuenlabrada 0, Getafe B 0, Las Palmas Atlético 1, San Sebastián de los Reyes 2, Navalcarnero 2, Elche Ilicitano 1, Coria 1, Intercity 0, Rayo Vallecano B 0, Orihuela 0, Conquense 3, Colonia Moscardó 0 y Quintanar del Rey 1, Real Madrid C 2. La clasificación encabezada por Rayo Majadahonda y Sanse con 56 puntos. A continuación el Conquense, que tiene 49, el Getafe B tiene 47 y el Tenerife B 44. Decimosexto el Rayo B con 27. Está en puestos de descenso a 5 puntos de la salvación. Y la próxima jornada: San Sebastián de los Reyes Conquense, Getafe B Tenerife B, Alcalá Navalcarnero, Elche Ilicitano Fuenlabrada, Intercity Rayo Majadahonda, Colonia Moscardó Las Palmas Atlético, Socuellamos Quintanar del Rey, Real Madrid C Rayo Vallecano B y Orihuela Coria. Y llegamos a la segunda ref femenina, jornada 21, Argual 0, Español B 0, AEM B 4, Dinamo de Guadalajara 0, Huesca 1, Samper 1, Rayo Femenino 2, Unión de Tenerife 2, Zaragoza 1, Baleares 0, Elche 1, ONA 2 y Futbolellas Torrejón 2, Levante B 2. La clasificación encabezada por el Real Unión Tenerife con 49, Zaragoza y ONA San Adrià tienen 44, el Rayo es decimosegundo con 15 puntos a 4 de la salvación, de momento en puestos de descenso. Y la próxima jornada: Español B Huesca, Real Unión de Tenerife Elche, ONA AEM B, Dinamo de Guadalajara Argual, Samper Zaragoza, Baleares Levante B y Rayo Femenino Futbolellas Torrejón. Se lo juegan todo contra uno de los equipos de la zona baja de la clasificación. Rayo Femenino Futbolellas Torrejón la próxima jornada. Y en la división de honor juvenil, jornada 24, Diocesano 0, Atlético de Madrid 3, Tribal Valderas 4, Sporting Hortaleza 1, Getafe 2, Badajoz 0, Real Madrid 6, La Cruz Villanovense 0, Unión Adarve 2, Leganés 1, Burgos 1, Rayo Vallecano 1, Unionistas 2, Las Rozas 4 y Rayo Ciudad Alcobendas 2, Real Valladolid 2.
La clasificación encabezada como toda la temporada por el Real Madrid con 64, segundo Atlético de Madrid con 55, tercero Rayo Vallecano con 44, a continuación el Leganés con 42 y la próxima jornada, que será la número 25, con estos emparejamientos: Leganés Teibal Valderas, Badajoz Rayo Ciudad Alcobendas, Las Rozas Diocesano, Sporting Hortaleza Getafe, Valladolid Real Madrid, Villanovense Burgos, Rayo Vallecano Unionistas y Atlético de Madrid Unión Adarvé. Y cuando quedan 15 minutos para alcanzar las 11 en punto de la noche, llevamos en directo desde las 9, es el momento para decir hasta pronto. Empieza el show en clave de franja, te espera ya. Hoy martes a las 9, eso sí, hemos respetado la hora, pero el partido de ayer ante el Levante nos desplazaba un día a este martes 17 de marzo del 2026. Desde las 9 en directo hemos hecho este enclave de franja 26 de la temporada 9, el número 350 desde que empezamos en 2017. Un programa en el que hemos hablado y hemos recordado esa histórica victoria en Samsun, en Turquía, por 1-3 ante el Samsunspor, que nos tiene que llevar al partido dentro de 2 días en el estadio de Vallecas ante el mismo equipo para el pase a cuartos de final. Esa victoria de 1-3, esos 2 goles de ventaja que tiene que hacerse buenos en 90 minutos ante el conjunto turco, y que lo viviremos, lo contaremos, lo disfrutaremos aquí en Pasión por el Rayo Radio. Y un programa en el que hemos hablado también de ese empate in extremis, ese empate ante el Levante en un partido que, bueno, pues fue de lo peor de la temporada, sobre todo la primera parte. En la segunda el equipo lo intentó de todas las maneras posibles, no llegaba el gol, no llegaba ese empate. El empuje de la grada de Vallecas fue impresionante en esos minutos finales, y al final llegó el gol de Pate Sis con esa polémica, con esa mano, con ese gol que rescata un punto para el Rayo, que le quita 2 puntos al Levante y que mantiene al Rayo a 6 de la permanencia, que es un buen botín. Hemos tenido la columna de opinión, hemos escuchado también a los protagonistas de ese partido ante el Levante, hemos recordado cómo fue la retransmisión de Pasión por el Rayo Radio desde Turquía, y os emplazamos al próximo jueves a las 9, empezaremos antes, para vivir ese partido de vuelta de los octavos de final de la Conference aquí en Pasión por el Rayo Radio, Rayo Vallecano, Samsunspor. Lo hemos analizado todo con Nacho Herrero, como siempre, y aquí, con los resultados y las clasificaciones de los equipos principales del Rayo, ponemos el punto final al programa de esta noche. El jueves volvemos con una cita histórica. Os esperamos. Gracias por estar al otro lado. Cuidaros ahí fuera. Buenas noches.